Hola a todas y a todos. A continuación os voy a explicar en este vídeo los ámbitos de intervención de la pedagogía social y, en definitiva, de la educación y el educador social. Los contenidos fundamentales que hay en este tema, en el tema 3 del temario, se refiere a los principales ámbitos de intervención y vamos a ver distintas clasificaciones que se han ido dando a lo largo del tiempo de estos ámbitos de intervención. Antes de ello vamos a explicar el por qué se organiza la educación social y la pedagogía social en dichos ámbitos. Las clasificaciones son variadas, todas igualmente válidas, han ido cambiando a lo largo del tiempo porque la situación social y las necesidades sociales, la problemática social también ha ido cambiando. Y dentro de esos ámbitos sí iremos viendo y sí podréis ir leyendo la documentación al respecto qué áreas y qué instituciones son las que habitualmente trabajan en cada uno de estos ámbitos. La primera cuestión que yo creo que es importante que tengáis claro es por qué hay ámbitos de intervención en la pedagogía social. A ver, la realidad socioeducativa, la realidad social es muy amplia, es muy variada y no tiene una organización como existe en la teoría, es decir, la realidad es la que es. Hay una gran variedad de agentes que en la realidad social, hay una gran variedad de problemáticas y de alguna manera para poder estudiar y para que el educador y la educadora social tengan claro cómo habrá que intervenir, cuál es la problemática, hay que darle una mínima organización y esa mínima organización es lo que da lugar a los ámbitos de intervención que también se pueden denominar espacios profesionales, donde el educador y la educadora social podrá llevar a cabo su intervención educativa, social, cultural. Recordamos también otro elemento importante que es el que ha dado origen a las primeras clasificaciones de los ámbitos de intervención y son las dos vertientes en las que trabaja habitualmente la educación social. Recordad que en su momento hablábamos que la educación social tiene una vertiente normalizada, que es aquella vertiente en la que el trabajo que desarrolla el profesional se basa en fomentar, en mejorar ese proceso de socialización que en principio no tiene ninguna problemática evidente, no tiene una problemática manifiesta y que el objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida del individuo, del grupo y de la comunidad. La segunda vertiente es la vertiente especializada. En esa vertiente entrarían todas aquellas intervenciones, todas aquellas problemáticas donde ya se ha detectado una inadaptación, un problema concreto, una situación problemática y ahí irían otro tipo de intervenciones que el profesional podría llevar a cabo. Cuando hablamos del profesional no me refiero solamente al educador o educadora social, me refiero a todos aquellos profesionales de este campo educativo social que forman parte de un equipo multidisciplinar y que pueden colaborar desde sus distintos puntos de vista, desde sus distintas profesiones para mejorar, en este caso, la situación de inadaptación que ha sido detectada. Bien, esas distintas situaciones, esas distintas problemáticas se hacen visibles en la sociedad, se hacen visibles, he dicho, de una manera global y sin tener clara ningún orden, ¿vale? Nosotros, a través de los ámbitos de intervención social, los educadores sociales, las educadoras sociales, a través de los ámbitos de intervención, podemos tener más claridad en delimitar la problemática, identificar la problemática, ver qué agentes intervienen, qué situaciones son las que se dan y por último qué intervenciones habría que llevar a cabo acorde a esa problemática y a esa situación, con el fin siempre último de mejorar la calidad de vida y la situación de la persona y del grupo. Bien, los ámbitos de intervención y las clasificaciones de los ámbitos de intervención he dicho al principio que son variadas. Atienden a distintos criterios que no son incompatibles entre sí, pero que de alguna manera la delimitación de un criterio nos da el pie a hacer una clasificación u otra. Os expongo tres criterios básicos que son los que han dado lugar a las clasificaciones que más se manejan en el campo de la pedagogía social. El primer criterio sería el criterio del destinatario.
¿Esto qué significa? Pues significa que nosotros vamos a clasificar o vamos a tener unos ámbitos de intervención basados en la edad. Por lo tanto, tendríamos un ámbito de intervención para la infancia, un ámbito de intervención para la juventud, un ámbito de intervención para personas adultas y otro para personas mayores. Ese sería un criterio utilizado para diferenciar distintos ámbitos de intervención. Un segundo criterio, el grupo destinatario, características que unan al grupo destinatario. Aquí nos encontraríamos sobre todo con esas clasificaciones en las que cada grupo o cada ámbito de intervención iría encaminado a un grupo de personas, un colectivo, con una situación concreta de inadaptación, de marginación o de problemática social. Así tendríamos, por ejemplo, un ámbito de intervención para personas con discapacidad o con un tipo de necesidad especial desde el punto de vista físico, o inadaptación desde el punto de vista social, o exclusión social. ¿Qué quiere decir? Que ese grupo de población tiene unas similitudes o tiene una problemática parecida en cuanto a la adaptación o inadaptación al entorno social en el que se desarrolle. Bien, el tercer criterio sería un criterio desde el punto de vista metodológico. Aquí tenemos un ejemplo muy claro en la animación sociocultural, porque este criterio lo que nos da lugar es a distintos ámbitos de intervención dependiendo de la metodología que se lleve. Os he dicho, por ejemplo, en el caso de la animación sociocultural, sería un ámbito de intervención donde la metodología de trabajo que se lleva a cabo es la participación activa y la autogestión para el desarrollo personal, para el desarrollo social. Este criterio metodológico da lugar a ese ámbito concreto de intervención. Todas las intervenciones que se llevan a cabo tendrían como base esa metodología concreta que os acabo de explicar. Sí, remarco que existen otros criterios y estos criterios no son incompatibles entre sí, ¿de acuerdo? Pero los ámbitos habitualmente atienden a algunos de estos criterios que acabo de comentar. Bien, os he comentado también que las clasificaciones de los ámbitos de intervención han ido cambiando a lo largo del tiempo. Hay una clasificación importante digo, por la trascendencia que ha tenido y por el tiempo que ha estado y por el origen de la misma, que son los ámbitos de intervención derivados del Real Decreto 1420 de 1991, del 30 de agosto. Ese decreto es el que regula la profesión, la titulación de educación social. En aquel tiempo era diplomatura, luego pasó a ser el grado, y en el mismo había un párrafo que es el que tenéis en la diapositiva, en el que decía que las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de diplomado en educación social deberían orientarse a la formación de un educador o una educadora en distintos campos: en educación no formal, en educación de adultos, donde incluye tercera edad, en inserción social de personas desadaptadas y minusválidos, y en acción socioeducativa. Bien, de esta definición, de este párrafo recogido en este Real Decreto, derivan los tres ámbitos fundamentales en los que se ha trabajado la educación social desde la diplomatura en adelante. Tendríamos, por una parte, en el ámbito de educación permanente y educación de adultos. En segundo lugar, el ámbito relacionado con la educación especializada, y por último el ámbito de la animación sociocultural. Si recordáis los criterios que os acabo de explicar antes, el ámbito de educación permanente de adultos iría relacionada con el criterio de edad. Decíamos que había un criterio de edad donde un grupo serían adultos. Bien, este ámbito atendería a este criterio. El ámbito de la educación especializada atendería a ese segundo criterio, el grupo de personas que tienen unas necesidades concretas por la inadaptación, por la problemática, por la situación personal. Este sería el ámbito de la educación especializada que atendería a ese criterio. Y el último criterio del que hablábamos era el criterio de la metodología concreta, ¿vale? Aquí
recoge el Real Decreto, se deriva del Real Decreto el ámbito de la animación sociocultural. ¿Por qué? Porque es una forma de trabajo concreta, una metodología concreta que permite al educador y a la educadora social diseñar sus estrategias de intervención con una forma concreta de trabajo que tiene una base pedagógica y que en su momento iremos explicando. Aquí tenéis simbolizado esa relación entre el criterio edad con educación permanente de adultos, el criterio de grupo destinatario con esa educación especializada y el criterio de metodología con el ámbito de la animación sociocultural. Bien, por lo tanto, esos tres ámbitos de intervención son los ámbitos derivados del Real Decreto, que repito serían la educación permanente de adultos, la educación especializada y la animación sociocultural. Os voy a explicar cada uno de esos ámbitos, qué elementos fundamentales son los que se incluyen y por tanto qué trabajo es el que se llevaría a cabo, qué intervenciones son las que se llevarían a cabo. El primer ámbito es la educación permanente de adultos. Cuando se puso en marcha la diplomatura de educación social y se hablaba de educación permanente de adultos, sobre todo se trabajaba con la formación básica. La formación básica es aquella que compensa las deficiencias escolares. Daos cuenta de que a principios de siglo teníamos un grupo de población que llegó a ser adulta, pero con una formación básica deficitaria por la situación social en la que se vivía. Nos encontrábamos adultos con una formación escolar que no había llegado, que había llegado en el mejor de los casos a los 12-13 años y que eran adultos sin ese tipo de formación escolar. Por lo tanto, la educación permanente se dedicó en un primer momento a compensar las deficiencias escolares, ¿de acuerdo? Si seguro que conocéis esos centros de adultos donde las primeras intervenciones que se hacían, los primeros proyectos, las primeras programaciones estaban destinadas a suplir las carencias escolares que tenían personas adultas, evidentemente con una metodología de trabajo diferente a la que se llevaba en el sistema escolar, o a la que se lleva en el sistema escolar con niños adolescentes de 10, 12, 14 años. Son personas mayores, son personas adultas que tienen esos déficits de formación, pero a los que hay que adaptar el tipo de metodología que se lleve a cabo. Posteriormente, en esta educación permanente y de adultos se amplía hacia la formación para el desarrollo cultural y el desarrollo social. Aquí estamos un poco más avanzados en el tiempo y nos encontramos con población adulta y con población mayor que tiene tiempo libre y que tiene una buena calidad de vida, lo que le permite ocupar el tiempo de ocio en actividades que puedan estar programadas y que sean adecuadas para la edad que tiene y las condiciones. Entonces ahí tendríamos la segunda área de educación permanente de adultos, que sería formación para el desarrollo cultural y el desarrollo social. No existe un déficit escolar como la anterior, sino lo que se pretende es ocupar el tiempo libre, el tiempo de ocio, con un desarrollo y que mejore el desarrollo cultural y social de ese grupo destinatario. El tercer ámbito que se trabajaría en esta educación permanente de adultos sería la formación para el mundo laboral. Cuando una persona se forma laboralmente, tiene una formación inicial, que puede ser actualmente una formación básica, una formación en formación profesional y media o superior, o una formación universitaria. En cualquier caso, la persona trabajadora, el trabajador en activo, necesita seguir reciclándose y necesita seguir ampliando y mejorando sus competencias laborales. Para esto hay un área concreta en esta educación permanente de adultos, que es la formación para el mundo laboral. Aquí tendríamos dos grandes grupos. Por una parte estaría la formación para la reinserción laboral, aquellas personas que han quedado fuera del sistema laboral y necesitan una formación para volver otra vez al mundo laboral, personas que estén en situación de paro, en situación de desempleo, y que necesitan ser formadas para reciclarse y para incluirse otra vez en ese mundo laboral. Ese sería un grupo de formación que se daría. El otro grupo sería aquellas personas que, estando en activo, necesitan reciclaje para su trabajo o para mejorar y avanzar en el trabajo. Este es el grupo de todas las acciones de formación continua que actualmente se dan y se están dando en las distintas instituciones y las distintas empresas.
tanto instituciones públicas como empresas privadas tienen planes de formación para sus trabajadores en activo. Bien, pues en este caso y el anterior estarían dentro de este área de formación para el mundo laboral. Y el cuarto gran bloque y la cuarta área sería la formación cívica para el ejercicio de la ciudadanía y en concreto, bueno, pues para ejercer los derechos y ejercer los deberes como ciudadanos. Veréis que este es un área muy amplia, sin una problemática especial, y de alguna manera lo que se trabaja en todas las actividades que se llevan a cabo es la formación del ciudadano y la formación de la ciudadana para contribuir, bueno, pues a un estado de bienestar y a una sociedad en la que todos formemos parte sin ningún tipo de problemática y adaptándonos a la situación y mejorando esa situación social en la que nos encontramos. El segundo gran ámbito sería la educación especializada. Esta educación surge en Europa en los años 40 y está vinculada a la detección de problemas de inadaptación y problemas psicosociales, bien de personas, bien de grupos, y la necesidad de atender y de solucionar esta problemática. Para ello se ponen en marcha estrategias sociales y asistenciales, bien con proyectos individuales cuando el problema es de una persona concreta con unas características muy concretas o de grupos que tienen una problemática parecida. Posteriormente, después de estos años 40, se amplía esta estrategia de tipo social y asistencial a una estrategia preventiva, es decir, la educación especializada también quiere intervenir desde el punto de vista social y educativo, pero para prevenir posibles problemas. Hay grupos de población que aún no tienen una problemática concreta, pero que son sujetos en los que si no se interviene, en grupos en los que si no se interviene, pueden llegar a manifestar esta problemática. Son grupos más vulnerables y lo que se quiere evitar desde la educación especializada es llegar a esa problemática, evitar esa problemática. Entonces aquí tendríamos esa estrategia preventiva. Los contextos en los que se trabaja son variados, desde barriadas hasta núcleos institucionales habituales, como puede ser la familia, pueden ser asociaciones o instituciones concretas que están creadas para la intervención social. En el caso de residencias, de cárceles, de centros de tratamiento para drogodependencias, etc. Veis que la educación especializada también ha ido avanzando su trabajo y su perspectiva, igual que ocurría en el anterior ámbito. ¿Por qué? Porque la sociedad avanza, las problemáticas avanzan y las situaciones que nos encontramos también son distintas. En ese sentido, desde la teoría de la pedagogía, desde la teoría de la educación social, también se va adaptando los conocimientos que se tienen para que las intervenciones en la realidad social puedan ser adecuadas al contexto en el que se van a desarrollar. Bien, el último gran ámbito al que nos hemos referido es la animación sociocultural. La animación sociocultural, o actualmente también animación sociocultural y comunitaria, surge en el proceso de industrialización. Daos cuenta que en aquel momento hubo una huida, por decirlo de alguna manera, de las poblaciones rurales a las poblaciones urbanas, donde había trabajo en fábricas, donde había trabajo en las grandes ciudades, y donde lo que se da es una situación de personas, de grandes concentraciones de personas desarraigadas de su contexto, de su contexto habitual, de su contexto social y cultural habitual, y para ello se vio la necesidad, se detectó la necesidad de darle la oportunidad de llevar a cabo acciones donde pudieran participar y donde pudiera retomar esa comunicación social y con grupos que perdieron cuando se fueron a esas grandes ciudades a emigrar en busca de un trabajo y de una situación mejor.
Ese es el origen. Esto ha ido derivando a intervenciones posteriores, marcadas en concreto en nuestro país por el paso de un régimen dictatorial a la democracia, que dio cabida a estas intervenciones en animación sociocultural que se basan sobre todo en una pedagogía de tipo participativo y activo, todas ellas para mejorar la calidad de vida del grupo y de la comunidad. Por lo tanto, esas primeras intervenciones en animación sociocultural en aquella situación de industrialización fueron avanzando y fueron transformándose hasta lo que actualmente se considera la animación sociocultural y el trabajo actual y la forma de trabajo en animación sociocultural. Bien, la explicación dada hasta ahora es importante porque nos va a marcar y nos permite entender las clasificaciones posteriores que se han ido haciendo, o las clasificaciones también anteriores que se han ido haciendo. ¿Por qué? Porque estos tres ámbitos de la animación sociocultural han enmarcado y nos han dado una visión muy global que simplemente se ha ido modificando para adaptar a las situaciones y a la sociedad posterior. En la diapositiva tenéis también otra de las clasificaciones previa a la dada en el decreto, que es la clasificación de Sarramona y de Úcar. Si veis, la diferencia fundamental está en que Sarramona y Úcar hablan de 4 ámbitos de intervención. El primero es educación de adultos, el segundo es formación laboral, el tercero educación especializada y el cuarto animación sociocultural y tiempo libre. Para ellos el tercero y el cuarto coinciden con el que da posteriormente el decreto, lo que se deriva del decreto. Educación especializada es exactamente igual, y la animación sociocultural y el tiempo libre, cuando el ámbito de intervención del decreto es el ámbito de animación sociocultural. Si veis, la única diferencia es que Sarramona y Úcar diferencian educación de adultos y formación laboral, y en cambio, derivado del Real Decreto, están los dos juntos. ¿Por qué? Pues porque la formación laboral se da a personas adultas y por lo tanto, bueno, pues tiene sentido también que forme parte de un bloque. Sí quiero aclarar una cosa, todas las clasificaciones son correctas y todas las clasificaciones son adecuadas a aquel momento en el que se hicieron, en el que se pusieron en marcha, y que posteriormente, bueno, pues se han ido modificando para, como he dicho antes, adaptarlo a las nuevas situaciones, a los nuevos contextos sociales. Por puntualizar algunas cuestiones concretas en la clasificación de Sarramona y de Úcar, que dieron en el 88, el primer ámbito de la educación permanente de personas adultas, el objetivo fundamental que tenía, el objetivo general que tenía todas las intervenciones que se den posteriormente en esta educación es el ayudar a desenvolver en la realidad, es decir, ayudar a que la persona se pueda desenvolver bien en lo laboral, bien en lo social, bien en lo cultural, ¿de acuerdo? El segundo ámbito, que es el de la formación laboral, el objetivo fundamental es favorecer sobre todo la actualización y el cambio profesional que demanda la sociedad. Es decir, cuando las personas están, lo que os he explicado antes, cuando las personas están en un trabajo, necesitan seguir mejorando las competencias, y cuando las personas salen de ese contexto laboral por una situación de paro, se necesita un reciclaje para volver otra vez a conseguir un puesto de trabajo y ser competente para el desempeño de esa nueva profesión. El tercer ámbito es la educación especializada, y aquí el objetivo sobre todo es readaptar y conseguir que las personas con algún tipo de inadaptación puedan formar parte y se puedan integrar sin ningún problema en el grupo, en la sociedad. Y la animación sociocultural y tiempo libre, que es el último, tiene un objetivo fundamental, que es estimular la participación, es decir, que seamos parte activa de nuestro proceso de desarrollo personal, cultural y social.
Os expongo también en el contenido del temario, veis alguna clasificación posterior. En el año 2003, Senén Sánchez da una nueva clasificación basada en 4 áreas. Estas áreas le sirven también, bueno, pues para enmarcar las distintas realidades. Él habla de un área socioasistencial, de un área socioeducativa y de un área socioeconómica. Bien, esta clasificación que se aporta en 2003, veis que tiene una gran variedad. Desde mi punto de vista, permite incluir todos aquellos nuevos escenarios de intervención del educador y la educadora social, pero posteriormente se hace una clasificación que desde mi punto de vista es más ordenada en la teoría, evidentemente, porque en la práctica tenemos lo que tenéis en la diapositiva, ¿vale? Tenéis nuevos ámbitos en ese momento, con inmigrantes, con personas refugiadas, un gran desarrollo del turismo ecológico, del turismo sociocultural, problemáticas a nivel familiar y a nivel de relaciones familiares, con nuevos modelos de familias en los que también había que intervenir porque había que hacer una adaptación, problemas de inadaptación también escolar, situaciones de acogida y adopción que necesitaban la intervención también de un profesional para que el proceso fuera adecuado y se llevara a cabo sin problemas, y una situación concreta que es la de la mujer, de la mujer en el mundo laboral y todos los cambios que ellos han conllevado. Hay por otra parte también un gran número de intervenciones relacionadas sobre todo con el desarrollo, con la parte de cooperación, y también eso requirió un ámbito concreto de trabajo. De ahí que esta clasificación que tenéis en la pantalla amplíe el número de ámbitos de intervención para dar acogida a todas esas nuevas situaciones que ocurren en esa década. Bien, la última cuestión que os voy a plantear y que os voy a explicar son los nuevos ámbitos de intervención, que de alguna manera son 6, y de alguna manera es la última clasificación que podéis encontrar y que acoge tanto a esas clasificaciones clásicas que podríamos decir del Real Decreto y la de Úcar y Sarramona, y las últimas que hemos visto de 2003, donde había una quizá demasiada variedad de ámbitos. Entonces son 6 ámbitos los nuevos, que la nueva clasificación que yo os propongo, y son los que tenéis en la pantalla. Una educación familiar y desarrollo comunitario. Un segundo ámbito sería la educación para la integración social. Un tercer ámbito, esa educación para el ocio, animación y gestión cultural. El cuarto ámbito sería todas las intervenciones socioeducativas relacionadas también con la familia, en la infancia y la juventud. Intervenciones socioeducativas con adultos y con personas mayores. Y por último, la intervención educativa en la diversidad. Vemos cada una de ellas para que entendáis cuál es el trabajo que se lleva a cabo y cuál es el papel, cuál sería, y podamos deducir cuál sería el papel que llevaría a cabo el educador y la educadora social. El primer ámbito sería la educación familiar y el desarrollo comunitario. La educación familiar y el desarrollo comunitario, ¿por qué? Pues porque desde este ámbito hay 2 elementos, 2 núcleos socializadores que son fundamentales. La familia como primer núcleo socializador. Sabéis que la familia es el primer contexto en el que se desarrolla el individuo y que es fundamental para el aprendizaje de normas y para el aprendizaje de comportamientos tanto dentro del seno familiar como en el resto de contextos en el que se desarrolla el niño o la niña. Y el segundo núcleo socializador sería la comunidad, con la posibilidad de poder desarrollarnos en contexto escolar, por ejemplo, o en distintas instituciones que tengamos a nuestro alrededor. Bien, hay siempre una unión y se tiene que establecer una unión entre la familia y la comunidad, y en ese intento de
de llevar a cabo o de clasificar los ámbitos de intervención, se ha visto necesario llevar a cabo distintas intervenciones o proponer distintas acciones e intervenciones educativas que por una parte atiendan a necesidades familiares, que sería la educación familiar, y que no se desvinculen de intervenciones educativas en la comunidad. Estas intervenciones con un modelo de desarrollo y educación comunitaria, pero siempre manteniendo la premisa de que tanto familia como comunidad son dos núcleos donde el individuo se socializa y no puede haber una desvinculación, es decir, que las acciones educativas que se llevan en uno y otro ámbito deben ser acciones coordinadas y acciones que no interfieran negativamente en el desarrollo del individuo. En este caso, el educador o educadora social, ¿quién sería? Pues un agente que tendría dos funciones fundamentales. Por una parte, ofrecer a la comunidad conocimientos para planificar, para gestionar, para evaluar, para dinamizar grupos, y por otra parte sería la persona, el profesional, que facilita esos procesos de intervención comunitaria. De esta forma, la educadora social y el educador social pone a disposición de la familia, de la comunidad, esa formación que tiene técnica y esa formación que tiene como agente facilitador de los procesos de mediación y de los procesos de participación comunitaria. El segundo ámbito de intervención sería la educación para la integración social. La inadaptación en un primer momento, el discurso de la inadaptación estaba centrado sobre todo en las carencias que tenía el individuo y las carencias que tenía el grupo, es decir, era un discurso donde la persona con esa carencia era donde centrábamos las intervenciones. Posteriormente hay una evolución y la inadaptación, el discurso de la inadaptación no se centra solamente en atender a esas necesidades que tiene el individuo, sino también a las necesidades, a las causas sociales y ambientales que han podido dar lugar a esa inadaptación. Si veis, este segundo modelo completa al primero. ¿Por qué? Porque la persona que tiene algún tipo de inadaptación puede tenerlo bien por causas intrínsecas, como es el caso de las personas con inadaptaciones físicas, por algún tipo de problemática física, pero hay otro tipo de inadaptaciones que vienen condicionadas por el entorno en el que la persona se ha desenvuelto. Bien, una vez entendido esta evolución y la necesidad de trabajar en un aspecto y en otro, los modelos de intervención se hacen más participativos y se hacen también preventivos, no solamente de solución problemática, que sería la educación especializada. Y las perspectivas de trabajo aquí irían en tres sentidos. Primero, con colectivos en riesgo de exclusión social por su situación personal y su situación familiar, personas que serían en este primer grupo serían todos aquellos trabajos o intervenciones de tipo preventivo. La segunda perspectiva de trabajo sería el que se lleva a cabo con personas que tienen algún tipo de discapacidad física, sensorial o psíquica, que han estado estigmatizados por esa problemática y que necesitan reintegrarse en la sociedad. Y el tercer perspectiva de trabajo, el tercer gran bloque donde la educadora social, el educador social puede trabajar, es con la ciudadanía. Con la ciudadanía, ¿por qué? Porque se puede llevar a cabo trabajos y proyectos de sensibilización e información. ¿Para qué? Para que conozcamos estos grupos destinatarios que sufren inadaptación y tengamos una sensibilidad para que entre todos y todas podamos llegar a integrar y a facilitar pues la convivencia entre los distintos grupos, independientemente de la situación de inadaptación que tenga, bien por discapacidad física, psíquica o sensorial, o bien por una inadaptación dada por el contexto en el que el sujeto se ha desarrollado. Otro ámbito de intervención es la educación del ocio, animación y gestión cultural, que de alguna manera veis que recoge esa primera clasificación donde se hablaba de animación sociocultural. Aquí recoge los tres grandes bloques de intervenciones. La educación para el ocio, en la que se incluirían todas las intervenciones que tuvieran una dimensión educativa, lúdica, de turismo, de ocio y tiempo libre. Un segundo bloque que sería la de la animación sociocultural, donde las intervenciones querrían fomentar la participación activa
E insisto, no son incompatibles porque nosotros podemos tener una educación para el ocio aplicando esa metodología y ese trabajo de animación sociocultural, fomentando esa participación. Y por último tendríamos la gestión cultural. La gestión cultural es un ámbito de trabajo que surge en los años 90, que se centra sobre todo en la gestión óptima de los recursos. Es decir, hasta ese momento se trabajó en animación, en intervenciones de animación, pero se dejó un poco de lado los recursos, la gestión óptima de los recursos de los que disponía de la población. Entonces surge este ámbito de trabajo y lo que se intenta son intervenciones para el desarrollo cultural, pero sobre todo optimizando los recursos y dando un especial valor a la identidad cultural local. Esta gestión cultural, ya digo que sobre todo en los años 90 es donde tuvo una especial relevancia. En muchas poblaciones, tanto rurales como urbanas, encontramos y actualmente existe la figura del gestor cultural como aquel profesional que está formado para aprovechar los recursos y optimizar los recursos y conseguir que a través de distintas acciones la identidad cultural local sea sobre la que se trabaje. Bien, otro ámbito de intervención es el ámbito en la familia, en la infancia y la juventud, y sobre todo aquí hay un elemento fundamental que es la atención a colectivos específicos, a la infancia y la juventud. Si veis, nosotros habíamos hablado de familia en otro de los ámbitos, pero aquí no se puede excluir porque en la infancia y la juventud la familia tiene un papel fundamental, puesto que es uno de los grupos en los que se convive un mayor tiempo y con unas relaciones más estrechas. Entonces, para atender a estos colectivos específicos se debe evidentemente atender también a las familias en las que se desarrollan tanto los niños como los jóvenes. Por lo tanto, en esta atención a los colectivos específicos habría que atender tanto a las necesidades individuales por grupos como a otras necesidades transversales que sean adecuadas y que vengan bien a todos los colectivos. Aquí las intervenciones que llevaríais a cabo como educadores y educadoras sociales irían encaminadas a dos grandes bloques. Por una parte, intervenciones dentro del sistema educativo y por otra parte, intervenciones fuera del sistema educativo. Las intervenciones fuera del sistema educativo irían a trabajar para esta infancia y juventud, pero no en ese contexto escolar. Bien, el ámbito de intervención, avanzando con los ámbitos de intervención, nos encontramos las intervenciones con personas adultas y con personas mayores. Este colectivo específico al que se atiende es el colectivo, evidentemente, como su nombre indica, de personas adultas y de personas mayores, y sobre todo aquí se ha denominado la gerontología educativa. La gerontología como una ciencia concreta, como un ámbito concreto de trabajo, no solamente para la salud física, sino también para la salud educativa y para la salud cultural, si así pudiéramos llamarlo. Y hay dos elementos fundamentales que debéis tener en cuenta como educadores y educadoras sociales. En este grupo concreto, sobre todo, tiene importancia las políticas sociales de apoyo a las iniciativas y a las intervenciones sociales, culturales y educativas, tanto para personas adultas como para personas mayores. Evidentemente, las políticas sociales son imprescindibles para todos los grupos y en lo social. Es decir, sin una política social de base que apoye, que aporte dinero, que aporte recursos y aporte medios para trabajar, todas las intervenciones que se hagan no podrían ser viables. Pero en este grupo especialmente son importantes las políticas sociales que se lleven a cabo para mejorar la situación de personas mayores y personas adultas. Y a ello hay que añadir, evidentemente, la puesta en marcha de esas intervenciones, de esos proyectos sociales y educativos, y estaría vinculado con la educación permanente. Educación permanente aquella que se da a lo largo y ancho de toda la vida, como así lo definen las últimas intervenciones, las últimas
las últimas definiciones, lo que quiere decir que llega desde la educación, desde el principio de la vida hasta el final de la vida, y en todos los ámbitos y en todos los temas que se pueda abordar y donde se pueda desarrollar la persona. Bien, la última intervención sería la intervención en la diversidad, y parte de un principio básico. El principio básico es el reconocimiento de la igualdad de todas las personas, independientemente de las características que tenga, de la problemática que pueda tener, de la diversidad que presente. La educación social tiene que tener un principio en el que se base este ámbito, todos los demás, que es el reconocer que todas las personas somos iguales. Por lo tanto, tendría dos finalidades este ámbito de intervención: la integración y la normalización. Aquí también las intervenciones se darían, igual que en otro de los ámbitos que hemos visto anteriormente, habría intervenciones en el sistema educativo e intervenciones en la ciudadanía. Uno de los grupos de intervenciones más habituales es la intervención para la integración de personas de otras razas y de otras nacionalidades. Quizás sea el ejemplo más llamativo, el ejemplo más habitual para entender este tipo de este nuevo ámbito de intervención. Bien, hasta aquí la explicación de este tema de los ámbitos de intervención. Me quedo y os recuerdo algunas cuestiones que yo creo que son fundamentales para que entendáis las lecturas que tenéis que realizar y para desarrollar este tema. Por una parte, la realidad social no es única, hay distintas realidades, distintas situaciones, y todas ellas no son únicas, y los ámbitos de intervención lo que hacen es ofrecernos al educador y a la educadora social unos campos de trabajo delimitados que nos permitan entender y nos permitan organizar y nos permitan desarrollar intervenciones posteriores, y que sea más fácil esa organización de las intervenciones, ese diseño de las intervenciones, que sea más fácil, teniendo claras cuáles son las características, puesto que la realidad social es tan amplia, es tan diversa, y todos los elementos están tan relacionados unos con los otros. Con esto terminaría la explicación, y espero que haya quedado más claro cuáles son los ámbitos de intervención, y os dé orientaciones para posibles intervenciones que quisierais llevar a cabo, o posibles ámbitos en los que os gustaría desarrollaros desde el punto de vista profesional.